Aprendo en casa. Queridas familias, niñas y niños, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Buenos días, niños del sexto grado de la institución educativa 2236 José Olaya de Luján. Muy bien, el día de hoy jueves 22 de octubre del año 2020. Nuestra experiencia de aprendizaje para esta semana, la semana 29, crecemos fuertes y sanos con prácticas saludables. Nuestra actividad del día de hoy, explicamos patrones relacionados a actividades físicas. El área de matemática. Muy bien, niños, vamos a iniciar nuestra actividad y como todos los días, lo primero vamos a leer nuestro propósito de la actividad. En las actividades anteriores han leído y dialogaron sobre la importancia de la práctica de hábitos a favor de la salud y experimentaron una actividad física utilizando pelotas de malabares como parte de tu plan de acción para una vida saludable. El día de hoy resolverán problemas que implican patrones relacionados a las actividades físicas. Nuestra meta para el día de hoy, resolver problemas que implican patrones relacionados con las actividades físicas. Los recursos que vamos a necesitar: un cuaderno de trabajo de matemática en su página 79, la ficha Resolvemos problemas relacionados a las actividades físicas, hojas de reuso, lápiz y lapicero. Vamos a empezar con nuestra actividad del día de hoy y te propongo el siguiente problema. Sofía y su familia realizan actividades físicas en casa, ya que saben que contribuye a mantenerlos sanos. Ellos crearon un patrón con los movimientos que realizan por lapso de 30 minutos diarios. Observa el patrón y luego responde. ¿Cuál es el movimiento que corresponderá a la posición 79? ¿Por qué? Dibuja dicho movimiento. ¿Cuál es el núcleo del patrón y por qué? A ver, niños, veamos, ¿no? El primer movimiento, segundo movimiento, tercer movimiento, cuarto movimiento, quinto movimiento y de aquí vuelve a repetir, ¿no? A ver, vayamos a ver. Veamos primero, observemos. Primer movimiento, segundo movimiento, tercer movimiento, cuarto movimiento, quinto movimiento y iniciamos de nuevo. A ver. De nuevo, séptimo, octavo, noveno, décimo y comenzamos de nuevo. Otro, ¿no? Se repiten los pasos. Lo que vayan observando. Acá y ya. Entonces, quiero que se den cuenta, antes de responder a las preguntas, cuáles son los movimientos que se repiten. Y luego ya vamos a poder responder cuál es el movimiento que corresponderá a la posición 79. ¿Qué quiere decir? Que estos movimientos o este patrón se repite cada 5 movimientos, ¿no? Cada 5 movimientos se repite. Ya ustedes pueden utilizar la mejor estrategia que crean conveniente para dar solución. Ya van a responder a las preguntas, a estas dos preguntas que he mencionado, ¿no? ¿Qué nos pide resolver el problema?
¿Cómo resolverían el problema? ¿Por qué? ¿Y con qué materiales? Ustedes decidan qué estrategias utilizar. Primero, para hallar el patrón, ¿no? El núcleo del patrón. ¿Ya? Luego, ver cuántas veces se repite ese núcleo de patrón. Y luego contestar en qué posición 79, qué imagen corresponde. ¿Ya? Muy bien, niños. Les doy el tiempo necesario para que ustedes puedan desarrollar este problema. Y bien, ahora vamos a revisar el proceso de resolución que te presento a continuación y lo vas a comparar con el proceso que tú desarrollaste. Primero, señala en el patrón mostrado el grupo de imágenes que se repite. Ahí está. ¿Vieron? Del 1 al 5 quiere decir que se repite 1, 2, 3, 4 y 5. En la segunda ronda se vuelve a repetir los 5 movimientos. 1, 2, 3, 4, 5. Y en la tercera ronda se vuelve a repetir los 5 movimientos, ¿no? Esto es un núcleo de patrón. Quiere decir que aquí en adelante se van a volver a repetir cada 5 movimientos, ¿no? Movimientos. ¿Ya? Hay que tener presente eso. Luego, dibuja el núcleo del patrón. Acá tienen que dibujar en su cuaderno el núcleo del patrón. ¿Cuál es el núcleo del patrón? Ya lo hemos identificado. Ahora tienen que dibujar las imágenes del núcleo del patrón. Recuerden, niños, al grupo de imágenes que se repite para formar el patrón se le denomina núcleo del patrón. ¿Qué será el núcleo del patrón? Es el grupo de imágenes que se repite. Esto es un núcleo del patrón, otro núcleo del patrón y otro núcleo del patrón. Segundo, dibuja el núcleo del patrón varias veces en unas hojas de reuso y luego recórtalas. Debes recortar los suficientes núcleos de patrón para llegar a la posición 79. Forma el patrón con los núcleos que recortaste, coloca uno a continuación de otro hasta obtener la posición número 79. Ahí está. Este núcleo de patrón, este es el núcleo del patrón, ¿no? Lo van a repetir hasta llegar a la posición 79. Tercero, van a elaborar y completar en una hoja de reuso el siguiente cuadro. Movimientos del núcleo del patrón. 1, 2, 3, 4, 5 es un núcleo del patrón. 6, 7, 8, 9, 10, siguiente segundo núcleo del patrón. 11, 12, 13, 14, 15, tercer núcleo del patrón. 16, 17, 18, 19, 20, cuarto núcleo del patrón. 21 y así sucesivamente. ¿Ya? Hasta llegar al número 79. Bien, finalmente responde a la pregunta del problema. ¿Cuál es el movimiento de la posición 79? El movimiento de la posición 79 es, y van a dibujarlo, ya no van a responder, sino que van a dibujar cuál es el movimiento. Explica por qué es ese movimiento, cuál es el núcleo del patrón y por qué.
Ahora que revisaste la resolución de este problema, te invito a reflexionar respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué procedimientos realizaste para resolver el problema? ¿Cuál de los procedimientos realizados puedes mejorar? ¿Cómo lo harías? ¿Por qué es importante realizar actividades físicas? ¿Qué recomendarías para promover las actividades físicas en familia? Ahora vamos a seguir aprendiendo. Te muestro un nuevo reto, que hay que también, de la misma manera como hemos dado solución al problema anterior, a este reto también le vamos a dar solución. Marina también realiza actividades físicas junto a su familia porque ello contribuye a mantenerlo sano, para lo cual crearon un patrón con los movimientos que se realizan. Observa el patrón y responde. ¿Cuál es el movimiento de la posición 53? ¿Por qué? Dibuja dicho movimiento. ¿Cuál es el núcleo del patrón y por qué? ¿Ya? Es el nuevo reto que ustedes tienen que desarrollar en su cuaderno. Ahora, luego de desarrollar el reto, van a ir a la página 79 del cuaderno de matemática, ¿no? Y también desarrollar el problema. A los estudiantes y los estudiantes del sexto grado les llamó la atención una muestra de pintura inspirada en las culturas originarias. Ana y dos de sus compañeras elaboraron una cenefa teniendo en mente las pinturas que vieron. Van a comentar y continúen el diseño. ¿Qué debemos de hacer para continuar el diseño de la cenefa? Bien, ustedes aquí también tienen que responder. Recuerden que lo primero que tienen que hacer es hallar el núcleo del patrón y luego ver cuántas veces se repite. Bien, también van a desarrollar la ficha Resolvemos problemas sobre prátones. La meta, resolver problemas que implican patrones a partir de situaciones de la vida cotidiana relacionadas a las actividades físicas. Van a leer y resolver el siguiente problema. La familia de Jorge realiza actividades físicas siguiendo un patrón con los movimientos que realizan. Observa y responde. ¿Cuál es el movimiento de la posición 87? ¿Por qué? ¿Qué movimientos forman el núcleo del patrón? ¿Ya? Y también está la resolución de este problema. Luego, tan igual como resolvieron el problema anterior, van a hacer su cuadro hasta llegar a la ubicación 87. Y finalmente responderán las preguntas, ¿no? ¿Cuál es el movimiento de la posición 87? Y también nos dejan un nuevo reto, ¿no? La familia de Jorge realiza actividades físicas siguiendo el patrón del problema anterior, quiere decir de este problema, ¿ya? Luego de realizar 140 movimientos, siempre descansan un momento antes de continuar. ¿Cuál de los movimientos se realizó antes de descansar? También explica por qué. Ahora van a evaluar sus aprendizajes considerando los siguientes criterios. Dibujaron el movimiento de la posición 79 y explicaron el porqué que es esa imagen. Elaboraron y completaron el cuadro con las posiciones para hallar el movimiento de la posición 79. Identificaron el núcleo del patrón y explicaron el por qué ese es el núcleo. Responde sí si lo lograste y no si todavía te falta lograrlo.
Y si respondes sí, tienes que explicar cómo lo hiciste. Bien, si respondieron 3 veces sí y explicaron cómo lo hicieron, quiere decir que están aprendiendo. Luego se van a reunir con su familia y les van a explicar en qué consisten los problemas propuestos y cómo lo resolvieron. Van a reflexionar, ¿no?, de acuerdo o con respecto a la meta. ¿Y cuál es la meta? Resolver problemas que implican patrones relacionados con las actividades físicas. Van a escribir y completar en su cuaderno el siguiente cuadro. ¿Qué sabía antes acerca de resolver problemas con patrones? ¿Qué saben ahora acerca de resolver problemas sobre patrones? ¿Cómo lo lograron? Recuerden organizar sus portafolios, el proceso de resolución del problema, señalando sus logros obtenidos y cómo lo obtuvieron. También pueden guardar el cuadro Mis avances sobre problemas de patrones para que vean cómo van progresando. Muy bien, niños del 6º grado, hemos llegado al final de nuestra actividad del día de hoy. Patrones en las actividades físicas. Muchas gracias por su atención prestada y que tengan un bonito día.